Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y hoy hablaremos acerca de un video que me han pedido bastante, que es la irrigación del miembro superior. Hablaremos de la arteria axilar. En mi canal ya hace mucho tiempo, incluso hace años, subí los videos que preceden a esta arteria axilar, de la arteria subclavia, de la arteria carótida. Y seguramente ya cuando ustedes estén viendo este video de arteria axilar, también esté subido en mi canal el resto del recorrido de estas arterias del miembro superior. O sea, estaría ya listo el video de arteria humeral y de arteria radial y cubital. Entonces, sin más que hablar, comencemos entonces con el video. Bien, comenzando entonces a manera de esquema, vamos a hablar de la irrigación del miembro superior, específicamente, como les comenté en un principio, de la arteria axilar. Esta arteria axilar, a manera de bosquejo, les digo que está conformada por 3 porciones. Cada una de esas porciones que dilucidaremos ahorita en detalle está a su vez, o ella origina unas ramas. Vamos a ver que la primera porción puede originar una o dos ramas. Aquí se las puse como una, ya les explico más adelante cuál puede ser esa segunda rama. Vamos a ver que la segunda porción da 2 ramas, pero puede dar una sola nada más, o puede dar incluso 3. Y bueno, ahí las ramas derivadas de estas ramas de la segunda porción, y la tercera porción puede dar 2 o 3 ramas como están aquí. Con esto le quiero decir que es bastante variable la distribución de estas ramas que derivan de la arteria axilar, y que eso va a depender de cada paciente y de cada persona. Es difícil saberlo, casi siempre estas variaciones nos damos cuenta en la mesa operatoria o cuando ya se hace la autopsia para hacer las descripciones anatómicas, y es difícil saber a ciencia cierta cuál persona tiene la variación. Sin embargo, les traje aquí a colación cuál es la manera más común en que se disponen estas ramas de la arteria axilar. Lo primero que tenemos que saber es dar un repaso del origen principal de esa arteria axilar. Recuerden que todo nuestro tronco arterial deriva de esta gran arteria, que es la arteria aorta. Ella está conectada directamente con el corazón, de manera que esa es la madre de las arterias, la principal rama arterial. Esa arteria aorta me va a originar en el cuello primero esta porción que se llama el arco de la aorta, al tronco arterial brachiocefálico, que era una estructura que estaba nada más en el lado derecho. Luego ese tronco arterial brachiocefálico, que nada más era derecho, repito, iba a originar a la carótida primitiva, llamada también carótida común, del lado derecho, y a la arteria subclavia del lado derecho. Esta carótida primitiva no me importa para el miembro superior, porque ella iba a irrigar el cuello y estructuras que ya eran en la cabeza. Pero esta subclavia es la arteria que me inicia en sí la irrigación del miembro superior. Y de paso, ella es la predecesora de la arteria que vamos a hablar hoy, que es la arteria axilar. ¿Por qué les quise hacer este repaso? Porque fíjense ustedes que la arteria subclavia del lado derecho deriva del tronco arterial brachiocefálico. Pero en el lado izquierdo no pasa lo mismo. En el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, ambas derivan directa de la aorta. Es decir, no existe tronco arterial brachiocefálico izquierdo. Entonces es por eso que esta arteria subclavia y carótida primitiva izquierda son ramas directas de la aorta. Y ellas, por supuesto, van a ser más largas que sus homólogas del lado derecho. Entonces, con esto le quiero decir que el origen principal de la arteria axilar, que recuerden que su predecesora es esta arteria subclavia, es distinto el del lado derecho que el del lado izquierdo. De todas maneras, en arteria subclavia, en los videos de arteria carótida, explico un poquitico más profunda esos orígenes de esta arteria subclavia. De todas maneras, de repaso, se supone que si ustedes llegaron a la arteria axilar es porque ya viste en mi canal el video de arteria subclavia, porque uno es continuación del otro. Estarías muy en el aire si no ves primero el video de arteria subclavia, o si no la dominas. Entonces, esta arteria axilar, recuerden entonces que es continuación de la arteria subclavia. Eso es lo primero que tengo que dejarles claro. No es que ella es una rama de la subclavia, no. Ella es continuación de la arteria subclavia. Ahora, ¿qué es importante? Recuerden en un principio que les dije que esta arteria axilar estaba dividida en 3 porciones. Para yo dividir algo en porciones, tengo que tener alguna estructura que sea quien me la divida en porciones. Esta estructura es este músculo clave, que es el músculo pectoral menor.
Este músculo pectoral menor que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula, vean cómo atraviesa, cruza a la arteria subclavia. Y eso va a hacer que se divida en una primera porción, que es la porción que va a estar antes o medial al pectoral menor. Luego una segunda porción que está profunda o posterior al músculo pectoral menor. Y luego la tercera porción que va a estar lateral o después del pectoral menor. Entonces, con respecto o con relación al pectoral menor, es que la arteria axilar se me divide en tres porciones. Les recuerdo entonces que cuando hablamos de arteria subclavia, el músculo que dividía también a la arteria subclavia en tres porciones era el músculo escaleno anterior. Ese era el músculo clave para la subclavia. Mientras que el músculo clave, entonces, les repito nuevamente, para la arteria axilar es el pectoral menor. Ahora, recuerden que les dije que la arteria axilar era continuación de la arteria subclavia. Ahora ustedes dirán, ¿cómo hago yo para saber cuándo o en qué sitio anatómico dejo yo de llamarla subclavia y comienzo a llamarla axilar? Bueno, ese punto anatómico es justamente el borde lateral de la primera costilla, que aquí se lo punteé. Recuerden que la primera costilla tiene cara superior, cara inferior, borde lateral y borde medial. Específicamente en esta línea punteada, que es el corresponde al borde lateral de la primera costilla, yo dejo de decirle arteria axilar y de allí en adelante dejo de decirle subclavia y de ahí en adelante comienzo a llamarla arteria axilar. O sea, no existe el punto anatómico arterial, o sea, la arteria sigue siendo igual, la misma. Yo me voy a guiar es por el borde lateral de la primera costilla. Ahora, ¿qué pasa? Después de la arteria axilar, la siguiente arteria que viene es la arteria del brazo. Por ser la arteria que está en el brazo, el miembro superior recibe el nombre de arteria braquial. Esa arteria braquial también recibe el nombre de arteria humeral, porque está siguiendo al brazo. Entonces hoy en día se le conoce casi indistintamente como arteria braquial o arteria humeral. Esta arteria braquial o humeral es continuación a su vez del axilar. De manera que las tres arterias del miembro superior serían subclavia, axilar y braquial. Ahora, como es continuación, igualmente no existe un punto anatómico de la propia arteria donde yo pueda decirte, mira, viendo la arteria hasta aquí llega la axilar y comienza la braquial. No existe. Yo tengo nuevamente que guiarme por una estructura externa que es la que me dice hasta aquí llegó la arteria axilar y allí comenzó la arteria braquial. Esa estructura es este músculo que está aquí, que es el músculo redondo mayor. Ese músculo redondo mayor, específicamente su borde inferior, marca el final de la arteria axilar e indica el inicio de la arteria braquial o arteria humeral. Entonces ya saben, ella va a ir desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí, así es que ustedes se encuentran después que diseccionan el pectoral mayor. Esta aponeurosis está muy relacionada sobre todo con las primeras porciones de la arteria axilar, que es la aponeurosis clavipectoral. Así se le conoce. Ven cómo profundamente se dibuja allí el músculo pectoral menor. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, fíjense ustedes que una de las relaciones importantes, aquí vamos a hablar de las relaciones, después de meternos con las ramas de la arteria axilar, es que desde el punto de vista, digamos, más importante, es que las ramas del plexo braquial envuelven a la arteria axilar. De hecho, cuando ustedes estudian el plexo braquial, que también está en mi canal video de plexo braquial, y yo les explique las ramas secundarias del plexo braquial, van a ver que ya tienen un nombre muy particular, y ese nombre se lo da justo la relación que tienen con la segunda y la tercera porción de la arteria axilar. Igualmente, esta vena que ven aquí es la vena axilar. La vena axilar acompaña a la arteria axilar en todo su recorrido, de manera que sería su relación más medial. Igual vemos que los músculos de la pared costal, entre ellos los músculos de los dos primeros espacios intercostales, las primeras digitaciones del serrato mayor, serían también relación medial de la arteria subclavia. Vamos a ver que relaciones posterolaterales podemos encontrar los músculos justo del límite posterior de la axila. En mi canal también encuentran un video de axila donde les explico nuevamente el recorrido de esta arteria axilar. Vean entonces que este sería el músculo subescapular. Este que vemos abajo ya se lo nombré que era redondo mayor. Y este que sería el músculo dorsal ancho. Esos músculos serían también entonces relación posterolateral de la propia arteria axilar. Entonces, bien,
Una vez ya conocidas las porciones, una vez ya conocidas las relaciones más importantes, vamos a hablar entonces de las ramas. Pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior de abajo usted le da clic y automáticamente queda suscrito. Puedes acceder a todos los videos del canal. Ya son más de 130 videos que vas a encontrar allí, con los cuales igual me puedes escribir aquí si necesitas que haga un video de anatomía en particular. Aquí esta imagen es espectacular porque esquematiza todas las ramas de la arteria axilar. Vamos a comenzar con la primera porción, que en un principio les dije que daba una o podía dar dos ramas. Ya les explico cómo eso de una o dos. La primera y única rama que da la primera porción de la arteria axilar es la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior ayuda a irrigar los espacios intercostales más superiores. Se llama así, arteria torácica superior. Luego vean aquí cómo está señalada, más o menos hasta que llega la primera porción. Aquí debería estar el pectoral menor, entonces hablaremos de la segunda porción. Esta segunda porción puede originar dos o tres ramas. ¿Por qué dos o tres ramas? La primera rama que ya era, que es la acromiotorácica, en algunas personas, esta rama está un poquitico más arriba, o sea, no queda tapada por el pectoral menor. Entonces, en ese caso, la arteria acromiotorácica, que sería esta, pasaría a ser parte de la primera porción. Y entonces, en ese caso, la primera porción tendría dos ramas. Entonces, casi indistintamente los libros dicen que la acromiotorácica puede salir indistintamente de la primera o la segunda porción del axilar. Es indistinto, o sea, casi un 50 y 50%. Aquí yo se las puse como parte de la segunda, pero más que todo se los puse porque esta imagen la muestra como parte de la segunda y para que ustedes no se confundieran. Pero ya puede ser de la segunda o de la tercera porción. Esta arteria acromiotorácica, también llamada tronco acromiotorácico, va a dar cuatro ramas. Vean, una rama denominada rama acromial, que va buscando el acromión de la escápula y se anastomosa con esta rama que la van a conocer ahorita, que es la rama ascendente de la arteria circunfleja humeral posterior. Esa sería la rama acromial. Luego tendríamos la rama clavicular, que va buscando la parte inferior de la clavícula para irrigar principalmente al músculo subclavio, que es el músculo que se encuentra allí. Luego tendríamos la rama torácica, también llamada rama pectoral, que es la que ayuda a irrigar al músculo pectoral mayor y al músculo pectoral menor. Y por último tendríamos la rama deltoidea, que es una rama que acompaña a la vena cefálica, que es una de las grandes venas superficiales del miembro superior, y perfora la aponeurosis clavipectoral. Entonces, estas cuatro ramas, deltoidea, pectoral, acromial y clavicular, serían las cuatro ramas que derivan de esa arteria acromiotorácica. Luego tendríamos la arteria mamaria externa. Esta arteria mamaria externa, también llamada arteria torácica externa, recuerden que en anatomía lo externo también lo llamamos lateral, entonces también puede ser mamaria lateral o torácica lateral, es la misma. Es como que lo contrario, la mamaria interna, que por cierto aquí se ve que es una rama de la arteria subclavia y ayuda a irrigar la pared torácica y también le da ramas a la mama. Esa sería la arteria mamaria externa. Y esta sería entonces la segunda arteria de la segunda porción de la arteria axilar. Hay una mnemotecnia que antes usaban, o cuando yo estudiaba la usaban, que decían que la arteria axilar era fácil estudiársela porque ella da el número de ramas que corresponden con su porción. Es decir, la primera porción daba una rama porque era la primera. La segunda porción daba dos ramas porque era la segunda. Y vamos a ver cómo la tercera porción da tres. Entonces esa es la mnemotecnia más fácil para que ustedes se acuerden. La primera rama que da esa tercera porción es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular es la rama más gruesa, de hecho, de todas las ramas de la arteria axilar. Y se va a dividir, o ella va a dar dos ramas. Una rama externa, llamada también rama escapular, o en la nómina anatómica nueva la llaman arteria circunfleja escapular, que bordea este borde externo de la escápula. Esta rama externa o escapular pasa por uno de los espacios de la axila, que también es un video que me lo han pedido bastante, lo voy a realizar pronto,
de los espacios axilares. Ella pasa por un espacio axilar, que lo vamos a ver ahorita en otra imagen, llamado espacio homotriccipital, o también llamado espacio axilar medial. Esa sería la rama externa entonces de la arteria subescapular. Luego tendríamos la rama interna, también denominada rama torácica o simplemente rama tóraco-dorsal, que ella acompaña al músculo al nervio tóraco-dorsal y al músculo dorsal ancho. Esa sería entonces la rama o la arteria subescapular. Sería la primera rama de la tercera porción. Luego ya una rama que rodea a la cabeza, bueno, la unión de la cabeza con la diáfisis humeral, que es la circunfleja humeral anterior. Vean cómo se pone por delante del húmero. Circunfleja porque los rodea, le da la vuelta. En anatomía eso es lo que significa circunfleja. Y luego da una que se dirige hacia atrás, que es la circunfleja humeral posterior, que sería esto. Entonces, circunfleja humeral anterior es la primera que da, y luego la circunfleja humeral posterior es la segunda y la última que da. Esa circunfleja humeral posterior también se mete por uno de los espacios axilares, pero es por el espacio húmero tricipital. Les recuerdo que esta rama externa de la subescapular se metiera por el espacio homotricipital. Este es por la húmero tricipital, también llamado espacio axilar lateral. El de esta se llamaba espacio axilar medial. Lo vamos a ver ahorita en una imagen. Si no se saben los espacios axilares, yo se lo voy a refrescar ahorita en una imagen. Entonces la circunfleja humeral posterior hace lo contrario al anterior, o sea, se ponen por detrás de la diáfisis humeral y después se subdivide en una rama que agarra hacia arriba, denominada rama ascendente, y una que agarra hacia abajo, que se llama rama descendente. La rama ascendente se anastomosa con la rama acromial de la arteria acromiotorácica. La rama descendente se anastomosa con una rama de la arteria humeral. Como ustedes no conocen la arteria humeral, no se las voy a nombrar, pero bueno, eso las voy a decir de una vez. Es la arteria humeral profunda, que es rama de la arteria humeral. Cuando vean el video de arteria humeral se van a acordar, y yo les voy a recordar, de esta anastomosis que ocurre con la rama descendente de la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí vemos los espacios axilares. Esta es una visión anterior de la escápula. Este es el músculo subescapular. Este sería el músculo redondo mayor. Estos son los músculos anteriores del brazo y esto sería el tríceps. Entonces este triangulito es el espacio axilar medial, que es el homotricipital. Vean cómo se mete la rama externa, que es la escapular, de la arteria subescapular. Esta sería la rama interna que acompaña el nervio toracodorsal. ¿Se acuerdan que se los nombré ahorita, cierto? Que ayuda a irrigar al músculo dorsal ancho. Mientras que esta sería la circunfleja humeral posterior, que vean cómo se mete por el espacio húmero tricipital, que es el espacio axilar lateral. Este es cuadrado el lateral y el medial es triangular. Eso lo vamos a ver en el video de espacios axilares. Esta sería la arteria circunfleja humeral anterior. Aquí visto desde atrás, aquí se ve la circunfleja humeral posterior con su rama ascendente y descendente, y esta que sería la rama externa de la subescapular. Para terminar esta imagen, así es que se ve en vivo la arteria axilar. Aquí pueden dilucidar toda su rama. Vean ustedes, de la primera porción, la torácica superior. De la segunda porción, la acromiotorácica. Su rama pectoral para el pectoral mayor y menor. Su rama subclavia para el subclavio. Su rama acromial, que vean cómo va buscando el acromio. Y su rama deltoidea, que acompaña esta vena que les dije, que era la vena cefálica. Luego tendríamos la mamaria externa, que es esta. Luego de la tercera porción, vean como la segunda porción ahí se ve que está tapada por el pectoral menor. Luego de la tercera porción, vean ustedes la subescapular con su rama externa y su rama interna. Y las dos circunflejas que allá se ven a la profundidad. La primera que sale es la circunfleja humeral anterior y la segunda que sale es la circunfleja humeral posterior. Este fue entonces todo el video de arteria axilar. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video y no olvides seguirme en mis redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram como @JuanPisoSánchez1315.